Listo. Estábamos viendo ejemplos de derivadas. Nos habíamos quedado en la que está en la pizarra. ¿Sí? Y en función de eso, habíamos visto igual lo que se hizo aquí, o lo que estaba explicando que se hizo aquí. ¿Cierto? Este de aquí, está de alguna manera en el numerador, lo bajo al denominador, entonces conservo la base y tengo que restar. Entonces, cuando yo restaba es 1.2 menos 0.4, porque baja con su signo. Y por eso es que menos por menos se me hace más, y 1.2 más 0.4 me quedó 1.6. Ahora, ¿por qué yo preferí bajarle que subirle? Para tener aquí un exponente positivo. En general siempre se pide o se busca, o lo que se debe hacer es dejar todo expresado en exponentes positivos. Por eso había hecho más bien la cuestión de bajarle y no al revés de subir esto, porque si no me hubiese quedado x a la menos 1.6, ¿cierto? ¿Sí está claro ahí? Sí. Perfecto. Ya hemos visto los ejercicios. Gracias. Veamos otro ejercicio. Voy a borrar esto. Veamos otro. Cada ya. P de x igual a 2 raíz de x menos Listo. Dayana. ¿Sí está por ahí? Sí, profe. Lo primero que haría es las raíces pasar a potencias. Perfecto. F de x va a ser igual entonces a 2. ¿Cómo me quedaría aquí? X a la U media. O menos 1 sobre 2 por x a la 1 media. Listo. ¿Después qué haríamos?
Subo el negativo al positivo. Al positivo al negativo. Perdón, profe, es que me estoy confundiendo en esa parte. Sí, sí, ahí. Ya, este lo vuelvo exponente negativo para subirlo al numerador. Perfecto. Estamos haciendo primero arreglos matemáticos, en este caso, x medio 1 sobre 2 por x a la menos 1 medio. Correcto, hemos usado simplemente potenciaciones del número. Listo, después, ¿qué haríamos? Ya, derivo usando el de la resta. Perfecto, uso la resta. Por lo tanto, me quedaría 2 por x a la 1 medio prima, ¿no es cierto? Porque esta es una resta en general, menos 1 medio por x a la menos 1 medio prima. Listo. Después, Sacamos las constantes. O sea, los números, por si no entiende. 2 por x a la 1 medio prima, ¿no es cierto? Saco las constantes, que son los números. Cuando hablo de constantes, son valores que no cambian. El 1 medio siempre va a ser 1 medio, el 2 va a ser siempre el 2, ¿no es cierto? Por x a la menos 1 medio prima. Ya, luego, Bajo el exponente. Los exponentes. Y resto el exponente. de prima de x bajo el exponente y ¿qué más? Y se resta 1 al exponente. X a la media 1 menos 1 medio. Aquí si bajo el exponente deben considerar necesariamente el signo. Yo aquí tengo menos 1. Entonces baja este como menos, ¿cierto? Y me queda x a la menos 1 medio menos 1. F' de x. Aquí igual, como estoy multiplicando, sí puedo simplificar. 2 con 2, me quedó nada más 1. 1 medio menos 1, ¿cuánto es? Se quedaría x a la menos 1 medio. Perfecto. Menos, aquí me quedaría menos por menos se hace más. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Cuarto. X a la que me quedaría aquí, menos 1 medio, Menos 3 medios. menos, perfecto. Tengo ahí. Ahora hasta ahí está derivado. Como les dije, por lo general a veces se pide que esté esto expresado en exponentes positivos, u otra forma de expresar esto es con exponentes positivos. Mi f' de x me va a quedar a 1 sobre x a la 1 medio, ¿no es cierto? Más 1 cuarto por x a la 3 medio. Y cuando yo necesito hacer exponentes positivos, lo único que hago es invertir las expresiones. Esta sería otra forma de expresar. Ahora, si yo utilizo radicación o expresarlo como radicales, esto también va a ser lo mismo que tener 1 sobre raíz de x, ¿no es cierto? Más 1 cuarto que multiplica a raíz cuadrada de x al cubo. Puedo dejarlo expresado así o expresado así. Estas tres formas de expresar esta expresión, valga la redundancia, son válidas para este ejercicio y usted ve que puedo yo, no sé, de diferentes formas representar la misma respuesta. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a veces en las pruebas yo pongo, escoge la respuesta que no es correcta, entonces pongo, digamos, las tres respuestas correctas que serían esta y una que sea incorrecta, poniendo. Sí, por eso les digo. Entonces, deben también saber cómo se pueden expresar de diferentes formas los mismos términos. Sí, entonces, en este caso, lo que se hizo, poco, no se utilizó la propiedad de la raíz, que es una propiedad que podríamos usar directo de la derivación, que también es otra forma de derivar, sino que lo que se hizo al inicio son arreglos matemáticos para que nos quede simplemente la del exponente, x a la n, para poder después derivar solo usando el x a la n. Ahora, ustedes pueden irse por este camino, ¿sí?
O también se puede ir por el camino de utilizar la fórmula de la radicación, es decir, la derivada de raíz de X, ¿sí? Y acá tendría la derivada de una división. También me puedo ir por ese lado. Ahora, como les he dicho, no es como hermético el tema de la solución de ejercicios. Lo que sí es importante es siempre respetar la regla, sea cual sea que esté aplicando. En este caso, empezamos aplicando propiedades de la relación que existe entre radicación y potenciación. Todo se transforma en potencia. Aquí igual se siguió trabajando con propiedades de potenciación para que todo me quede como x a la n. Y después yo apliqué ya la derivada de estas expresiones que realizé. ¿Sí? Ahora, si me voy por el otro camino, tendré que igual respetar las reglas de la derivación. Vamos a hacer este mismo por el otro camino que puede darse o pueden hacerlo ustedes. Igual, si van teniendo preguntas, háganlas, por favor, porque si es necesario saber si es que está claro o no. Denme un segundo, voy a poner este negro. Uso. Listo, vamos a hacer el mismo ejercicio por el otro camino, ¿sí? Hay varias formas de resolver lo mismo. Y debemos llegar a la misma respuesta. ¿Vean? Listo, si yo me voy por el otro camino y derivo directo, es decir, no hago un arreglo matemático, sino que aplico directo las reglas de la derivación, mi f' de x para este caso, lo más externo es la resta, seguiría llevando con la misma lógica. Los anteriores sería 2 raíz de x' menos el 1/2 x', ¿no es cierto? La derivada de cada uno. Y ahora voy viendo constante por función. Y aquí igual puedo sacar la constante y derivar la función. Mi f' de x, para este caso sería igual, saco la constante y derivo la raíz de x menos, saco la constante que es 1/2, y derivo 1 sobre raíz de x. ¿Sí? Me quedaría esa. Mi función sería 1 sobre raíz de x porque este raíz de x es. Una vez hecho eso, nosotros habíamos visto igual una propiedad para el caso de las raíces. Yo tenía, cuando mi f de x era igual a mi raíz cuadrada de x, mi f' de x era igual a 1/2 a 1 sobre 2 raíz de x. ¿No es cierto? Entonces voy a aplicar eso para esta primera parte. Entonces tendría f' de x igual a 2 por 1 sobre 2 raíz de x. Y está derivada la primera parte. 2 por 2 se va, ¿no es cierto? Menos 1/2. Ahora, aquí ustedes tienen una división. Pueden aplicar la propiedad de la división o la fórmula para la división. Sería el numerador prima por el denominador sin derivar, menos el numerador por el denominador derivada, y todo esto sobre raíz de x elevado al cuadrado. Y me queda de esa forma. Vamos bien. F' de x. Esto de aquí, como ya derivé, simplemente bajaría como 1 sobre raíz de x. Porque aparte el 2 con el 2 se simplifica. El 1/2 se conserva, porque está fuera del paréntesis. Y derivo lo que está dentro. La derivada de 1 es 0. 0 por cualquier elemento es 0. Entonces quedó 0. Aquí me quedaría menos, ¿cierto? 1 por raíz de x me va a quedar lo mismo aquí. Ahora tengo que derivar este de aquí, que es este raíz de x. Entonces sabíamos que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces me quedaría en el numerador, ¿no? Sobre 2 raíz
Bx dividido para, voy a simplificar de una vez, raíz con el cuadrado se va. Entonces me quedaría sobre x, nada más. ¿Sí? Entonces en este caso, si ustedes se dan cuenta, igual he ido derivando sin hacer arreglos al inicio, sino directamente, y las propiedades me van llevando a un resultado. Voy a borrar acá para seguir en este lado, y la única propiedad que he aplicado hasta ahorita es la de la división, perdón, las dos únicas, y la otra la de la radicación. Esto de aquí, como ya no tengo nada que hacer, baja igual, porque la prima de x va a ser igual a 1 sobre la raíz de x menos. Aquí tendría que hacer yo extremos con extremos, este se supone estaría sobre 1 y medios con medios, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 dividido para 2x por raíz de x, ¿cierto? Hay el medio y el medio de afuera. Si ven este de aquí, siempre va a bajar, como no está derivando, solamente está acompañando esta expresión. Lo único que hago yo es bajar, bajar, bajar ese elemento. Ahora, para ver si nos sale lo que tuvimos antes. Siempre f' de x le va a dejar 1 sobre la raíz de x. Y aquí me quedó menos. Si ven este menos de aquí, menos por menos se me haría más. 2 por 2 son 4. Me quedaría un cuarto o 1 sobre el 4 de x raíz de x. Ahora, este igual sería como otra forma de expresar lo mismo que vimos hace un rato, para yo poder ver si esto de aquí me sale, pues, vimos en la anterior, puedo transformar esto igual, estos radicales a potencias. F' de x va a ser 1 medio más 4. Se multiplica, sería x por x a la 1. F' de x va a ser igual a 1 sobre x a la 1 medio más, aquí, bases iguales, conservo la base, sumo los exponentes. 1 más 1 medio me daría 3 medios. 1 sobre 4, x a la 3 medios, que es lo mismo que obtuvimos con la forma anterior de realizar esta operación. Igual la forma de expresar de este, si ven, tiene esta forma y tiene las formas que vimos anteriormente. Entonces, como ustedes ven, cualquiera que sea el camino por el que yo me vaya, me tiene que salir lo mismo. Lo importante es ir aplicando las reglas de forma adecuada. En la anterior, lo primero que se hizo es transformar todo, primero todas los radicales a exponentes, pasar todo al numerador y aplicar después la derivada a potencias. En este caso se aplicó la derivada directo desde el inicio, y lo que se tuvo que hacer es la derivada de la radicación, por un lado, y la derivada de una división. Ahora, la derivada de la radicación se utilizó igual 2 veces, pero respetando todas las reglas que existen dentro de, claro, tanto en el tema algebraico como en el tema de la derivación, llegamos a la misma respuesta que obtuvimos por el otro camino. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, sí. ¿Qué estamos haciendo o volviendo a hacer ejercicios más sencillos? Porque vi que todavía no estén. Hoy. Listo, veamos otro ejercicio. Nos faltaría ver. Vimos también nosotros el tema de los logaritmos, ¿cierto? Veamos algo con logaritmos. Veamos otro ejercicio.
esta ocasión veamos ejercicios con logaritmos. Igual, vamos a empezar con algo. X más e a la X. Algo sencillo para aplicar directo fórmula. ¿A quién le toca? Estaba ya. Erika. ¿Qué es lo más externo que vemos para este ejercicio? La suma. La suma, perfecto. Entonces, ¿a qué me quedaría igual la derivada? A ver, sería el logaritmo de X. Prima, ¿no es cierto? Sí, prima, más EX, prima. Perfecto. Ahora la derivada del logaritmo. Habíamos visto en algunas fórmulas igual dentro de las clases. Aquí era igual a la derivada del logaritmo. A1 Perfecto. sobre X, logaritmo. ¿No? No sé, de ahí sería X, no sé. Aquí es el logaritmo natural de la base. Como mi logaritmo natural es logaritmo de un número neperiano, la base es un número neperiano. Sería el logaritmo natural de E. Sí, Ya. pero esto es de 1. Por eso desaparecía dentro de la fórmula. Si se acuerdan, solamente a la final nos queda 1 sobre X. Más la derivada de E a la X. Lo mismo. Es el E a la X. Perfecto. En este caso era súper fácil este ejercicio. La prima de X va a ser igual a 1 sobre X más E a la X. Sí, porque estoy aplicando derivadas básicas. Lo único que estaba en estas dos derivadas básicas es dentro de una suma. Nosotros habíamos visto junto estas propiedades. Siempre la derivada del logaritmo natural de X va a ser igual a 1 sobre X. Y la derivada de E a la X siempre va a ser lo mismo. Como dijo Erika, va a ser E a la X. ¿Sí? Ahora vamos complicando los logaritmos. Esto sería como la base de estos. Voy a borrar para poner un poco más. Pongamos que tengo 3. Esa va a ser mi función. Ya, en este caso, igual que habíamos tenido simplemente E a la X, ¿no es cierto? Si yo ya tengo un cambio en el exponente de la E, ya no es E a la X, en este caso, E a la 2X más 3. Sí, si de aquí yo tengo ya un cambio, esto de aquí viene a ser una función. Ahí nosotros el día de ayer, me parece, vimos otras, la ley de la cadena. Entonces, cuando nosotros usamos la ley de la cadena, lo que nos permite a nosotros hacer es ir viendo cómo iría derivando yo esta partecita. Ayer vimos la ley de la cadena, le vamos a preguntar. Jennifer, si yo tenía, ayer vimos, f de x igual a e a la g de x, ¿qué hacía cuando tenía este caso? En este caso, todo esto de aquí sería mi g de x, ¿cierto? Pero ¿qué hacía yo cuando tenía una f de x igual a e a la g de x? Es decir, en el lugar de tener solo x, yo ya tengo una función. Aquí era igual a derivada. Jennifer está por ahí.
Sí, dice. ¿A qué era igual la derivada? El día de ella es mi concepto, justamente. Eh, ya. ¿Se acuerdan? No nos No, acordamos. dice. Ya. Entonces, veamos. Nosotros teníamos como algunas fórmulas generales para estos asuntos. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros teníamos igual la fórmula para ¿cómo es? Para, para los, para las derivadas. Entonces, lo que nosotros hacíamos cuando ya tenemos este tipo de casos es lo siguiente. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual como habíamos hecho en la anterior marcador. Esto va a ser igual a e elevado a la g de x, es decir, a lo mismo, por la derivada de g de x por g de x prima. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo, en lugar de tener solamente una x aquí, va a ser igual a e a la g de x por g de x. Voy a aplicar yo eso acá. La de x, en este caso, va a ser igual a e a la g de x. Si digo que todo es g de x, es todo lo que tengo en exponentes, es e a la 2x más 3, ¿sí? Y esto me dice multiplicado por g de x prima, es decir, todo lo que está como exponente, 2x más 3 prima. Y he aplicado en este caso la cadena, usando el tema del exponencial. Como todavía tengo un prima aquí, tengo que seguir derivando. Esto de aquí baja, y el prima de x va a ser igual a e a la 2x más 3, ¿cierto? No hago nada porque está ya hecho todo ahí. Ahora aquí tendría la derivada de una suma. Por lo tanto, me quedaría 2x prima más 3 prima, ¿no es cierto? Sigo bajando. Voy a la 2x más 3, baja tal cual. Aquí tengo la derivada, ¿sí? De una constante por una función. La constante sale. La derivada de x sería siempre, dijimos, 1. Por lo tanto, ahí me quedaría 2 por 1. La derivada de 3 es una constante 0, por lo tanto desaparece. En este caso, 2 por 1, 2, lo voy a cambiar de lado, si es lo mismo que tener 2 por e a la 2x más 3. El orden de los factores no altera el producto, por eso es que no lo puedo pasar acá. Y de esa manera ha estado, o se puede derivar en este caso, la que tenga, o la exponencial, en este caso, con base del número neperiano, que es el e. ¿Sí está claro cómo funciona en este caso? Sí, dice. Sí. Veamos, ahora le toca a Jenny. A veces. Voy a borrar. Ahora sí ya le toca a Jenny. Usted me va a ir diciendo qué voy poniendo, ¿sí? Supongamos que mi función es elevado al menos y su exponente es todo eso. ¿Qué haríamos, Jenny? Eh, lo mismo, multiplicar por el exponente. Ya, O sea, sería poner él, a la que. menos 2x más 3x por, eh, por menos 2x al cuadrado más 3x. Más 3x, ¿qué más? Y Falta. la de Y siempre es multiplicado por la derivada. Entonces es 2x cuadrado más 3x prima. F prima de x. Esto baja tal cual, ¿no es cierto? ujú,
Y Por ese de arriba es menos 2x prima menos 2x cuadrado prima, más 3x más 3x prima. más 3x prima. Perfecto. Prima de x. Este igual sigue bajando, nada más. Ujú. Por. ¿Qué me quedaría aquí? Sería menos 2 por 2 y x. Sería menos 4x Menos, ya, menos 4x. Una vez. Perfecto, menos 4x más, más 3x. No, más 3. más 3. Perfecto, ya lo derivamos y lo hemos hecho de una vez en el paso. Entonces, si ustedes se fijan, igual la derivada de esto, la compañera que hizo directo, puedo dejarlo expresado así o puedo poner eso adelante, es decir, menos 4x más 3 por elevado a la menos x cuadrado más 3x. Estaría resuelta en este caso mi derivada. Sí está claro cómo aplicamos en este caso. En este caso ya hemos ido aplicando la ley de la cadena. Si veamos otro ejercicio, veamos a quién le toca también. Estaba en Jennifer. Leandro. Vamos a ver con el logaritmo, a ver cómo nos va. Voy a borrar esto de aquí. Leandro, si nos escucha y si puede usar el micrófono. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, veamos, Leandro. Ahora vamos a cambiar. Vimos el logaritmo natural de x. Ahora, ¿qué pasa si dentro de mi logaritmo tengo un argumento distinto a la x? Igual habíamos visto unas formulitas. Le voy a poner la fórmula general y después usted la aplica. Sí, entonces cuando nosotros tenemos un logaritmo natural de g de x, en este caso es el argumento, f de x igual al logaritmo natural de g de x, dentro de mi logaritmo tengo una función, esto va a ser igual a mi g de x prima, es decir, derivada, dividido para g de x sin derivada. ¿Sí? Simplemente aplico g de x prima sobre g de x. Dicho eso, en este caso mi g de x sería X al todo esto. cuadrado más 3x menos 5. Ya, mi f' de x sería igual a ¿qué? X al X al cuadrado cuadrado más 3x menos 5. o más. Sobre lo mismo, pero esa es en derivado. Exacto, prima sobre x al cuadrado más 3x menos 5, ¿cierto? Ahora si en el denominador ya no tengo que hacer nada, no hago nada. ¿Qué pasaría en el numerador, Leandro? Eh, Sería solo 2x, creo. 2x, perfecto, la derivada de x cuadrado es 2x. Aquí Se queda así, creo. la derivada de x es 1, ¿no es cierto? Así, ya. Más 3. Y el menos 5 se hace 0. Y este se hace 0, perfecto. 2x más 3, por x cuadrado más 3x menos 5, y está derivada. El compañero le derivó sin hacerle como espero hacer los pasos, la derivada de este más la derivada de este menos la derivada del 5. Entonces ya derivando me quedo, como este es exponencial, bajo el 2, 2 menos 1, 1 y me quedo 2x. La derivada de x siempre es 1, 3 por 1, 3. La derivada de 5, 0. Y está derivado en este caso mi logaritmo y además hemos aplicado la ley de la cadena para esta ocasión. Facilito. Ahora, ¿qué otra fórmula nos faltaba? Logaritmo natural
natural y a la X. Nos faltan las que no tienen número neperiano como base o las que no tienen número neperiano como logaritmo del número neperiano. Ahorita también vamos a ver. Veamos aquí. Ahora voy a poner un ejercicio. Supongamos que tenemos acá un tercio elevado a la x. Para este había fórmula directa. ¿Quién se acuerda qué fórmula podemos aplicar para este tipo de exponenciales? A ver, ¿a quién le toca? Se supo, bueno, digo yo otro. Dígame. O sea, la fórmula era, bueno, lo mismo, el mismo término, por la función derivada, o sea, por x derivada más el logaritmo natural de la constante. F' de x, ¿cierto? Si yo tengo, perdón, f de x igual a la x, haciendo la interpretación, y f' de x me dice esa lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Por la derivada de x. Por x. Y por el logaritmo, ajá, y por el logaritmo natural de la constante. Por logaritmo natural de a. ¿No es cierto? En este caso la derivada de x siempre es 1. Mi f' de x o la fórmula final me queda a la x por el logaritmo natural de a. ¿Estás seguro? Sí, sí me acuerdo que... Ya, perfecto. Ya. Entonces, en este caso, sí, si nosotros nos fijamos y tomamos en cuenta esta fórmula, mi a sería toda esta, ¿no es cierto? Todo esto sería la. Por lo tanto, la derivada de esto, ¿a qué va a ser igual? Mi f' de x para este caso. No sé quién está hablando. ¿Qué me quedaría? Yo sigo hablando. Ah. Entonces sería 1/3 a la x por el logaritmo natural de 1/3. Listo. Y está, ¿no es cierto? Esta es muy sencilla, porque esta es directo aplicar la fórmula y no tengo yo el g de x. Sí, de alguna forma solamente tengo x. Ahora esta formulita, cuando ya tiene g de x, va a tener un pequeño cambio. Voy a poner, antes de poner el otro ejercicio, Quedaría como lo de arriba. denme un segundito que voy a poner este marcador rojo. También ya no quiere escribir. Si se apaga la sesión, volvemos a entrar enseguida, ¿sí? Les digo porque me salió un mensaje de hace un ratito. Ya. En el caso de que yo tuviera, en cambio, f de x igual a a elevado a la g de x, ¿sí? El cambio que hay de esta a esta es que aquí aparece una función dentro del exponente. Cuando pasa esto, mi f' de x va a ser igual, ¿no es cierto? La base va a ser la misma a la g de x por el logaritmo natural de a, es la base, y esto multiplicado por g de x'. Sí, si ustedes se fijan, estoy aplicando la ley de la cadena. Primero resuelvo lo más externo, que es a la g de x, y esto multiplicado por la función que está dentro de este, que es la g de x, que la saco a un lado. Para aplicar esto, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo